En el mundo de la ficción hay muchas historias distintas que nos encantan, siguiendo formas diferentes. Y para darte un ejemplo, existe el gráfico de Kurt Vonnegut, que nos explica algunas de las formas de historia más abundantes y efectivas, las cuales son las siguientes. Vencer al monstruo, donde un héroe debe derrotar una fuerza maligna que amenaza su hogar. De la pobreza a la riqueza, donde alguien descubre su verdadero valor después de pasar por la desgracia. La búsqueda, donde un grupo viaja para conseguir un objeto importante. Viaje y regreso, donde el protagonista es lanzado a un mundo extraño lejos de lo cotidiano para después regresar a casa. Comedia, donde una historia nace del caos, los malentendidos y la confusión, más allá de los chistes. Tragedia, donde hay una caída en desgracia de un personaje y afecta a su personalidad gravemente. Renacimiento, donde un personaje que cae en la oscuridad encuentra la redención gracias a un evento particular. Y sin embargo, creo, o en mi cabeza me gusta pensar que en la última década se popularizó un nuevo tipo de historia protagonizado por cierto tipo de personaje, el cual se podría decir que comenzó en 1976 con Carrie y se lleva hasta la actualidad con películas como Pearl u Obsession. Te doy la bienvenida, esto es mi opinión o un breve ensayo de la venganza femenina como un género. Bien, para empezar con todo esto vamos a dar un breve repaso por algunas de estas historias, después a sus elementos y por último la conclusión de por qué hoy estamos en el auge de este estilo. No todas las películas protagonizadas por mujeres entrarían acá, porque especialmente me voy a enfocar en el terror, que creo que es realmente donde brilla este tipo de peli. Como bien dije antes, empezamos con Carrie, un buen punto de partida. Estrenada en el 1976 e inspirada en la gran obra de Stephen King, narra la historia de un adolescente que sufre bullying tanto de sus compañeros de clase como de su propia madre. En el libro original se habla un poco de sobrepeso, siendo un motivo de estas burlas, pero en las películas no se trata tan así el tema. Se nota un poco por las actrices que han encarnado a Carrie a lo largo de la historia, pero sin embargo, todo se derrumba en el momento en el que le arrojan sangre de cerdo en esa mítica escena del baile, donde finalmente la pelirroja destaca sus poderes sobrenaturales. Tenemos una historia clásica del cine. Ya desde los 70 tenemos que tomar elementos de esta narrativa de Carrie y ver cómo están vigentes en la propia actualidad. Lo mejor sería no tomar una película similar en cuanto a trama, pero que sí sea similar en el concepto. Esto nos va a servir más adelante para entender mejor qué se esconde detrás de estas historias, y por eso voy a darte el segundo ejemplo de Pearl. Es una chica que vive en una granja con sus padres. Su esposo está en la guerra, por lo que ella tiene que encargarse de la vida rural mientras sueña con ser una estrella en los grandes escenarios. En este caso, la motiva un deseo tan grande que al ver que su vida no cambia por más de que ella lo intente, la lleva a cometer todo tipo de asesinatos brutales y perder la cabeza completamente. ¿Por qué empezar con Carrie y con Pearl? Principalmente porque son dos películas lanzadas en décadas muy distantes y creo que son dos de los ejemplos más conocidos y más fáciles de entender, ya que si hablo de películas como The Nightingale o Be Devilled de momento, no creo que se entienda mucho ya que no son tan conocidas a nivel popular. Lo primero y principal para destacar esto, que es algo que te dije en la introducción, es el terror, ya sea algo sobrenatural como Carrie, con poderes psíquicos y demás, o algo físico como Pearl, donde predomina la brutalidad. El género en sí sirve para reflejar una lucha interna del personaje, y esto pasa porque el terror es el género que mejor se relaciona con las emociones. Sí, mucho más que el romance, que la comedia o que cualquier otro, porque incluso desde la invención del gótico, se suele relacionar a las historias oscuras con emociones fuertes. Esto es clave porque no solamente la audiencia es la que percibe el terror, sino que la percibe el entorno de estas mujeres también.
Vamos con otros 2 ejemplos antes de seguir hablando del tema, y esta vez vamos a ser mucho más cercanos entre sí, pero esta vez aplicados a un subgénero del terror. Empezamos con The Witch o La Bruja. Es una historia situada mucho tiempo atrás, en el 1630. Thomasin junto con su familia son exiliados del pueblo y enviados a vivir en las afueras del bosque, donde el mito de que vive una bruja se hace cada vez más y más fuerte. En esta historia, Thomasin expulsa toda la represión hacia su familia y todos los conflictos de lo que es culpada, cumpliendo su venganza, queriendo convertirse en una bruja real. Del otro lado, Midsommar habla mucho más del trauma, de cómo Dani, la protagonista, trata de superar el duelo de su familia a la vez que lucha con una relación inestable con su pareja, la cual termina colapsando en el momento que se van de vacaciones con sus amigos. Terminan prácticamente secuestrados por un culto y nuestra protagonista admira cómo todo se prende fuego así. En estos 2 casos se mezcla lo folclórico como una forma de expresión. Si bien de un lado tenemos a Inglaterra, del otro lado tenemos los países nórdicos y sus costumbres, una mucho más lejana que la otra, en las 2 se usa lo sobrenatural, no solamente para justificar la venganza, sino como una forma de luchar contra un contexto social. Antes con Carrie era el bullying o la inseguridad física, si se quiere tomar de ejemplo los libros. En Pearl era la frustración de no cumplir tus sueños, y en casos como La Bruja es la falsa acusación, o en Midsommar el luto y las relaciones tóxicas. Y así hay muchos ejemplos de venganza o de female rage, como es conocida en el habla inglesa, desde Strange Darling hasta el reciente estreno de Obsession. Hay algo que hace que estas historias estén cobrando más y más fuerza. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, no es una sola cosa tal cual, es más bien un conjunto de cosas que hacen que estas historias con estas protagonistas funcionen, y te las voy a contar, por supuesto. Primer paso importante, importantísimo para entender esto, es que las mujeres en estas historias son presentadas como víctimas en un comienzo. Ojo, no es como suena. Esto históricamente le da un peso al género femenino y hasta las hace protagonistas mucho más interesantes, realistas y de alto impacto, para que después se transformen en las que ejecutan su venganza o que descargan su ira. Esto sumado a todo entorno cultural, natural o psicológico que afecta a las mujeres y que permite dar lugar a una exageración de los sentimientos, hacen que estas historias se potencien todavía más. Entonces, ¿por qué Pearl o Nikki de Obsession destacan tanto en las redes sociales? Porque son un personaje que detrás de ser intensas, entre comillas, esconden atrás problemas como no poder cumplir tus sueños, no sentirte amada por tu pareja. Y entonces, ¿por qué aplaudimos tanto a Carrie como a Thomasin de La Bruja? Porque escapan de un contexto que reprime y dejan salir su lado más oscuro o vengativo como mensaje de empoderación. Estas historias no son protagonizadas por locas, eso sería quedarse corto. Funcionan porque primero plantean a la mujer como una víctima, la ponen en un contexto desfavorable y usan el empoderamiento y la emoción como vía de escape, haciendo que la mayoría de estos casos nos pongamos de su lado, o incluso cuando termina la película podemos decir, bien por ella. Todo esto está aplicado al mundo del cine y la ficción, pero también puede ser un reflejo de nuestra realidad. Esto por ahí sirve a muchas chicas que ven estas películas y se ven en cualquiera de esas protagonistas, no porque sean una asesina, una bruja o porque tengan poderes psíquicos, sino porque en algún punto entienden el sentimiento, ya sea porque alguna vez vivieron o conocieron a alguien que lo hizo, y todo eso es una bomba de tiempo para que clips como este o este se viralicen muy rápido, ya que transforman el arte o un meme en una expresión.
Si llegaste hasta acá, lo primero que nada es gracias. No voy a despedir el video todavía, pero si te interesó alguna peli que mencioné o si querés que tenga un video propio, puedes pedirlo tranquilamente. Volviendo al tema, ¿la Female Rage es un género nuevo? Sí y no. Si me lo preguntas a mí, lo podría poner dentro de las subtramas que pueden componer una obra. Entonces, ¿con qué elementos podríamos llegar a definir qué entra en una obra de ira femenina? Primero, una protagonista que se presenta como víctima. Segundo, conocer qué la hace una víctima, si es una persona, un contexto, un suceso, un hecho en específico, etc. Tercero, encontrar un punto de quiebre en la emoción de la víctima, algo que la haga empezar su proceso de liberación. Y por último, dejar que la protagonista cumpla su venganza y cierre todo este ciclo. Dentro de estas reglas podríamos poner varias películas como las que mencioné en este video, y todavía hay más que casi ni las nombré, como Strange Darling, The Nightingale, Lady Vengeance, Bedeviled, etc. Tomé los ejemplos más claros para que todo sea mucho más fácil de entender. Es mucho más probable que hayas visto Pearl, Obsession, Carrie, etc. que cualquier otra de las que nombré recién. Y para, sobre todo, hablar de películas que viste, que es lo que importa. Dejando en claro la estructura de este tipo de historias, no busco hacer esto mucho más largo. Espero que les haya gustado. Por mi parte, no relleno mucho más. Gracias por el apoyo que estuvo teniendo el canal, con las miniaturas nuevas, con todo el cambio visual que tuvo, de verdad, muchas gracias. Espero que este ensayo sobre la ira femenina te haya gustado y, como siempre digo, nos vemos pronto.